Hola, ¿qué tal, maestrantes del tercer semestre de la asignatura de Pedagogía e Historia de la Educación? Mi nombre es Arturo Andrade Morales, soy licenciado en Informática, egresado de la Universidad Veracruzana, y también cuento con el grado de maestría en Docencia para Bachillerato de la Escuela Normal Superior Veracruzana, Dr. Manuel Suárez Trujillo. Llevo 12 años como coordinador frente a grupo en un telebachillerato y también soy docente de esta institución educativa en las licenciaturas de Administración y Contaduría. Bueno, a lo largo de estas sesiones yo seré quien les acompañe a través del análisis de este devenir histórico de la pedagogía y cómo es que esa evolución histórica nos sitúa en la realidad compleja en la cual los docentes nos encontramos ahora y es con la cual tenemos que lidiar y hacer nuestro quehacer áulico. Respecto a la justificación de la materia, bueno, la intención es ofrecer al discente una visión global y sistematizada, así como científicamente fundamentada, del devenir histórico de la educación desde sus orígenes en Occidente, su desarrollo en el contexto mexicano, así como las tendencias y paradigmas que fundamentan los hechos educativos. También esta materia debe ser un proceso o debe servir como un proceso de análisis, de comprensión crítica, reflexiva de las diferentes teorías educativas de relevancia histórico-contemporánea, así como del alcance real, personal y social que toda acción educadora tiene, identificando los contextos y los diferentes elementos que en ella intervienen. El objetivo de la asignatura, el objetivo general, es precisamente que el maestrante, ustedes, desarrollen las actitudes necesarias que debe tener un estudiante de posgrado. Actitudes de responsabilidad, de honestidad, de compromiso y de vocación hacia su quehacer educativo. En la planeación que les van a proporcionar también vienen los objetivos específicos, son varios. Yo me permití tomar solamente dos. Dentro de estos dos objetivos que menciono en la lámina de la diapositiva está valorar los principales autores, hechos, reflexiones e instituciones educativas en su devenir histórico y reflexionar sobre la influencia de la evolución del fenómeno educativo en la situación actual y su proyección hacia el futuro, posibilitando desde la historia un saber y una actuación más ajustada sobre los problemas actuales y la perspectiva educativa. Bien, para empezar esta primera sesión, comienzo con una cita, o parte de una cita de Manuel Castells, que la menciona en 1997. Nos dice: por eso es esencial para esa navegación ineludible y potencialmente creadora, contar con una brújula y un ancla. La brújula, la educación, la información y el conocimiento, tanto a nivel individual como colectivo. El ancla, nuestras identidades. Saber quiénes somos y de dónde venimos para no perdernos hacia dónde vamos. De Manuel Castells, 1997. Ok. La pedagogía, entendida como la ciencia que permite llevar a cabo el proceso de enseñanza en cualquier ámbito, tiene su fundamentación histórica en la filosofía. No podemos despegar la pedagogía de la filosofía, no se puede entender, ¿sí? Como la filosofía a un ser distante de la pedagogía o viceversa. Entonces tenemos que entender primero el proceso filosófico que nos conduce a la actualidad
de la realidad educativa para poder hacer un amplio análisis respecto de la pedagogía y sus funciones. Respecto a los objetivos de la filosofía, bueno, primero que nada, la filosofía como ciencia no posee un objeto definido y preciso, sino que cada filósofo lo ha esbozado. De esto se deduce que el objeto de la filosofía está en constante construcción. En segundo lugar, la función de la filosofía ha estado al servicio de la desmitologización y de la desideologización. Es decir, la filosofía siempre está en búsqueda de la verdad. La pedagogía, es un instrumento que nos sirve para la búsqueda de la verdad. La educación precisamente es eso. La educación busca que el ser humano encuentre las explicaciones científicas y deje de lado la cuestión teológica, la cuestión mágica de los hechos. Yo, por ejemplo, les comento siempre a mis alumnos que no hay verdades absolutas, solo relativas, y lo que ahora, el día de hoy, es verdad, el día de mañana quizá pueda ser falso, o quizá lo que yo conocía como cierto, para el día de mañana ya sea otro concepto y otro paradigma totalmente diferente. Viéndolo desde la perspectiva del conocimiento científico, recordaremos que anteriormente la sociedad romana creía que el planeta Tierra estaba posado en la espalda de un hombre gigantesco que lo cargaba con la ayuda de sus manos, esta figura que conocemos todos como el Atlas. Y posteriormente llegó Nicolás Copérnico y dijo: no, la Tierra no se posa sobre la espalda de un hombre, sino que es parte de un sistema solar y nosotros giramos alrededor del Sol. Entonces ahí vemos cómo solamente hay verdades relativas y no absolutas. También Edgar Morin, en su obra de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, nos señala la necesidad de estar preparados para afrontar los riesgos de las cegueras y del conocimiento, el error y la ilusión. Es decir, hay que estar preparado para responder a grandes tópicos de la agenda global que están formados sobre una base filosófica educativa. Bueno, continuando con el tema, dentro de los orígenes de la filosofía y la educación, tenemos las primeras vertientes. Se remonta a la primera como la cosmocéntrica. Aquí los pensadores se centraron únicamente en el análisis del cosmos, particularmente en los aspectos físicos. Trataban de darle solución a todo lo que les causaba duda, curiosidad, cuando veían la noche el firmamento y de repente observaban una luz pasar. Trataban de dar una explicación científica, ya no tanto teológica o mágica. Después viene la filosofía primera. En la antigüedad y la Edad Media significó una ciencia de la totalidad del saber. Así se le llamó la filosofía primera. Sin embargo, este poder abarcador del saber tenía una área impenetrable, lo divino, que era reservado únicamente a la teología, y a esta época propiamente se le llamó la época teocéntrica, que trataba de darle respuesta a los hechos o a los fenómenos físicos a través de argumentos teológicos o divinos. Posteriormente viene el antropocentrismo, y es la época en la que soslaya los intereses estrictamente religiosos, es decir, ahí sí ya hay una coyuntura respecto a lo teológico y a lo científico. Ya el ser humano comenzaba a darse cuenta que había formas de explicar los fenómenos físicos que acontecían a su alrededor y que no tenían fundamentos mágicos como se creía en ese momento. Esto resulta en otra etapa, que es la Ilustración y el idealismo. La suma de estas dos vertientes nos da a los maestros de la sospecha, con Nietzsche y
Freud, por ejemplo, como grandes expositores de esta corriente filosófica. Y de ahí pasamos a la corriente posmodernista, la época actual. Entonces, básicamente es un panorama muy general de lo que ha sido el devenir de la educación desde la época presocrática hasta la actualidad. Respecto a esto, vamos a profundizar un poco acerca de los pensadores de la época presocrática, recordando que Sócrates fue un parteaguas en el mundo de la filosofía y de la educación. Entonces hay un antes y un después de Sócrates, y es lo que vamos a analizar a continuación. Dentro de la filosofía presocrática permite analizar los orígenes de filosofar. Vamos a ver el génesis de la filosofía. Como lo mencionaba hace un momento, los filósofos presocráticos generan una ruptura, una coyuntura entre lo mitológico religioso con la realidad, lo científico. Estos filósofos tenían capacidad de asombro, también capacidad de conceptualizar, es decir, de dar o de intentar dar respuestas fundamentadas a los fenómenos que en ese momento sucedían y que no tenían de alguna manera alguna explicación. Veremos filósofos que lograron predecir en ciertos momentos eclipses, tanto solares como eclipses de luna, precisamente por este estudio que hicieron del firmamento. Entonces, continuamos con Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un filósofo que se enfocó básicamente en cuestiones de matemáticas. Es reconocido por haber hecho grandes avances propiamente en esta área. También fue estadista y también tuvo alguna participación en una escuela que se reconoció precisamente como la escuela de Tales de Mileto, perdón. Él sostiene que el principio de todo es el agua. Para Tales de Mileto, el agua no es un elemento químico, es más bien un elemento totalizante. Es decir, el agua coincide con lo divino porque Dios es la causa más antigua no engendrada. Y también implica una visión de Dios que elimina los politeísmos existentes de su época.